vamos un poquito a ilustrarnos, ¿sí? Vamos a un repasito, pero con preguntas. ¿Ya? Un repasito con preguntas para poder calentar. A ver, voy a abrir mi pizarrita, la infaltable pizarrita, que siempre nos va a acompañar. Siempre nos acompaña la infaltable pizarrita. Ya está. A ver, tenemos ahí, vamos a abrir acá. A ver, ya está. Tenemos nuestra literatura medieval. Esto. Un colorcito. Ya está. Muy bien, ahora sí chicos, vamos a iniciar un repaso así general de lo que fue un poco el clasicismo, ya, porque ya toca un repaso de clasicismo así muy brutal, brutal, y toca un repasito de lo que es literatura medieval, ¿ya? Vamos a ponernos aquí nuestras reglitas, vamos a listar. Bien chicos, entonces empezamos. Literatura universal, clasicismo y universal, ¿sí? Acá tenemos algunas preguntitas en la separatita. Ven por acá, aquí estás. Listo, rápidamente chicos. Empezamos. No se olviden que la literatura universal tiene sus fases, ¿no? Hemos visto una primera fase, que es la literatura clásica, o también llamado clasicismo. ¿Sí? ¿No? El clasicismo. Y actualmente estamos en el medievalismo, ¿verdad? En el medievalismo, ¿correcto? En este medievalismo, que es la etapa luego del clasicismo, ¿ya? Vamos a ver que tiene una concepción del mundo, una forma de percibir el mundo, la realidad, ¿correcto? A ver, vamos a ver, en el clasicismo, ¿quién era el centro del universo? ¿Lo recuerdan? En la etapa clásica, ¿quién era el centro del universo? Era él, nada más y nada menos que el hombre, pues, ¿no? El hombre, ¿no? Exacto, el hombre. El hombre, el hombre en esa etapa clásica, a pesar de ser el centro del universo, a pesar de ser el centro de toda la cultura greco-romana, en este caso la cultura helena o griega, ¿sí? La cultura clásica, te pregunto, ¿el hombre tenía la facultad de poder decidir su destino? El ser humano, en esa época clásica. ¿Cómo era concebido el hombre? ¿Podía decidir su propio destino? ¿Qué me dices tú? ¿O qué pasaba en las tragedias? ¿Te acuerdas? ¿Qué pasaba en las tragedias? El ser humano podía depender de sí mismo para poder construir su destino. ¿O qué pasaba con los héroes de la antigüedad, ¿no? De la época mitológica? ¿Qué les pasaba? ¿Cómo terminaban? En este caso, el hombre eh, estaba sujeto a su destino. Desde que tú nacías, ya estabas sujeto a tu destino, ¿no? Sujeto a tu destino. Y no lo podías cambiar según esa concepción. Por algo, en la tragedia griega sabemos el fin trágico que van a tener los héroes, ¿verdad? Entonces aquí tenemos una mirada antropocéntrica, ¿sí? Una mirada antropocéntrica de ver la vida, de ver el mundo, al hombre, antropocéntrica. Es muy chiquito está quedando. Hay lo que es un antropocentrismo, ¿sí? Antropocentrismo. Antropocéntrico. Es una concepción antropocéntrica, ¿verdad? Hay antropocentrismo. Entonces, ya. Entonces, el hombre es el centro del universo aquí.
En el medievalismo no, en el medievalismo producto de diferentes desarrollos históricos, ya sabemos de que cae el Imperio Romano de Occidente, de Oriente, bueno, va a surgir lo que es la época medieval, ¿no? Pero la época medieval supo recoger algunas cosas de la época clásica, ¿no? Su teatro, por ejemplo, ¿no? Su forma de hacer teatro, seguramente algunas pequeñas formas de hacer poesía, pero le cambió el contenido. Pero asimismo, en la época clásica ocurren algunas cositas que es importante subrayar aquí en las separatitas, ¿sí? A ver, vamos a ver. No se olviden de que hay una etapa de la literatura clásica griega, ¿no? ¿No? Y justamente que nos pregunta, Canto, ¿cómo se llama la etapa, ¿no? ¿Cómo se llama esa etapa de la literatura griega donde nace la tragedia? Recuerden que la literatura griega tiene tres etapas, ¿no? Tiene tres etapas. Una etapa, ¿cómo se llama? La primera etapa, el periodo jónico o arcaico, ¿no? Jónico o arcaico. Muy bien, jónico. El siguiente se llama el ático, ¿no? Periodo ático. Y al final el periodo helénico, ¿no? O heleno. Ajá. ¿En cuál de las tres etapas surge la tragedia, dijimos? Ya lo dijeron por el chat, creo, por el chat. Surge en el periodo ático. Aquí surge la tragedia griega, ¿no? Recuerden que te pregunto, el periodo ático de la literatura griega, ¿ya? El periodo ático, donde surge la tragedia, el teatro, la comedia, coincide con una etapa de la historia de Grecia, ¿no? Coincide con una etapa, ¿no? Acá está, ¿no? Periodo ático. Coincide con una etapa de la literatura griega y una etapa de su historia, ¿no? Te pregunto, ¿cómo le llamaban a ese periodo ático? ¿Cuál es su sobrenombre que le pusieron? ¿Te acuerdas? Donde la literatura griega llega a su máximo esplendor. ¿Cómo se llamó? ¿No? Hubo un hombre, un gran estratega militar, un gran político seguramente. Hubieron varios hombres políticos en Grecia, ¿no? ¿No? En el periodo ático surge pues la figura de Aristóteles, Platón, ¿no? Sócrates, ¿verdad? Pero hay un hombre, hay un político militar conocido, ¿no? Y en honor a él le pusieron, pues, a esos 100 años, ¿no? De historia, de periodo ático, le pusieron un nombrecito, ¿no? ¿Cómo se llamó ese siglo? Esa etapa de la literatura clásica. El siglo de... El siglo de Pericles, pues, ¿no? El siglo de Pericles, ¿verdad? En Atenas, pues, ¿no? En Atenas, recuerden que el periodo ático tiene mucha fuerza en una ciudad, ¿no? En honor a la diosa Atenas, ¿no? A la diosa Atena, o Atenea, ¿no? Atenas, ¿verdad? En Atenas, no se olviden que en Atenas surge pues la tragedia griega, ¿no? Yo les pregunto, a medida que vamos repasando, ¿ya? Hay una historia que nos cuenta por qué razón, o sea, la explicación mitológica de por qué razón Grecia, en este caso Atenas, la ciudad de Atenas, iba a tener una explicación mitológica que decía que iba a tener una gran importancia, ¿no? Una gran importancia debido a que uno de los personajes de las tragedias griegas más conocidas había muerto en Atenas, ¿no? Antiguamente llamado Colono. ¿Ya? El nombre antiguo de Atena era Colono, algo así, ¿no? Colono. O Colonia, ¿no? Colono. ¿No? ¿Ya? Era un nombre antiguo que le pusieron o tenía Grecia, ¿no? Que era solamente donde... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ya, ¿no? Era un nombrecito, ¿no? Que tenía. ¿Ya? Te pregunto, ¿qué héroe de la mitología griega, más que héroe, qué personaje de la mitología griega, ¿ya? Murió en Colono, razón por la cual se fundó Atenas, ¿no? ¿Alguien lo recuerda? ¿Cómo se llamó ese, ese personaje trágico? Es una de las obras de Esquilo, escribe una obra sobre ese personaje, ¿no? Ese personaje que le respondió sus respuestas a la Esfinge. ¿Te acuerdas cómo se llamaba?
¿Te acuerdas el nombre de ese personaje mitológico? Que le respondió las dos preguntas difíciles a la Esfinge, ¿no? Se había casado con su madre, mató a su padre, se apoderó del reino, y él luego se mandó a expulsar. ¿Alguien lo recuerda? ¿Nadie lo recuerda? Se llamó Edipo, pues, ¿no? ¿Te acuerdas de Edipo, no? Edipo. Según el oráculo le dijo, ¿no? El lugar donde muere Edipo, luego de haber sido desterrado de Tebas, ¿no? El lugar donde muera será, pues, la cuna de la cultura de esas tierras, de Grecia, ¿no? Por eso de que, según cuenta una obra que se llama Edipo en Colono, muchos querían que Edipo muera en su tierra para que ese lugar sea bendecido por los dioses. Bueno, esa era la explicación mitológica que le dan al origen de Atenas, ¿ya? Por esa razón, Pericles, bueno, mandaba a representar esa obra, ¿no? Esa obra de Edipo Rey, ¿no? ¿Ya? Bien, chicos. Te pregunto, en el periodo jónico, o también llamado periodo arcaico, mira, son sinónimos, es el mismo periodo. En ese periodo, chicos, les pregunto, ¿qué obras grandiosas de la literatura griega surgieron? ¿Te acuerdas? Dos obras muy hermosas, dos epopeyas hermosas, dos epopeyas griegas, muy hermosas, que han llegado hasta la actualidad. La Ilíada. Ilíada y la Odisea, ¿no? Y la Odisea, ¿verdad? Eso surge en el periodo jónico, ¿ya? Exacto, de Homero, ¿no? El famoso Homero, ¿verdad? Te voy a preguntar, ¿no está aquí? Bueno, no está. Periodo latino, ya. Periodo latino o grecorromano también llamado, ¿ya? Surge eh, un escritor griego llamado Herodoto, no se suele hablar mucho de él, pero que escribe sobre historias de dónde provenían los griegos, ¿ya? No se habla mucho de él en los exámenes de admisión, por eso no lo toco. Pero sigamos. Chicos, dentro de las características de la Edad Media, ¿cuál es la característica que más importa, que más destaca? Te pregunto, en la época medieval, la Iglesia Católica tenía una actitud cientificista, ¿le interesaba la ciencia a la Iglesia Católica desarrollarla? ¿Qué me dices? ¿Se interesó o no por el desarrollo de la ciencia, la Iglesia Católica? No. No, entonces no tenía una actitud científica. Alguien estaba en contra del desarrollo científico, ¿ya? Recuerda que aquí la Iglesia Católica tiene un poder inmenso, ¿ya? La Iglesia Católica tiene un poder de lo que no te puedes imaginar. Estaban prohibido leer obras griegas. Muchas de las obras griegas de los clásicos griegos fueron quemadas, ¿no? ¿Ya? No podían permitir, bueno, Eso, disculpe, ¿podría volver a repetir lo que dijo sobre el periodo jónico? Es que se me fue internet, por favor. ya, ¿Podría profundizar claro, más? claro, Gracias. cómo no. Ya bien, chicos, en esta etapa de la literatura griega, que es la etapa clásica, ¿ya? Eh, recordemos que hay tres periodos en la literatura griega clásica, ¿ya? Tenemos periodo jónico, periodo ático y periodo helénico, o grecorromano también llamado, ¿ya? Grecolatino o grecorromano, ¿ya? En el periodo jónico surgió pues dos epopeyas muy hermosas, ¿no? Que es la Ilíada y la Odisea. En el ático surgieron las famosas tragedias griegas, ¿no? Las famosas tragedias griegas, el teatro griego, ¿ya? Y en el helénico se dedicaron más a hacer fábulas, o también no fábulas, sino también se dedicaron a hacer más que nada historias, crónicas, también tragedias, teatros, algunas epopeyas, pero que no tuvieron la misma magnitud, la misma fuerza que la Ilíada y la Odisea, ¿ya? Acá en el periodo helénico hay un conquistador llamado Alejandro Magno, funda la ciudad de Alejandría y la biblioteca de Alejandría. En el periodo ático surge pues el famoso estratega político-militar Pericles, por eso que a ese siglo, ¿no? Llamado ese siglo, esos 100 años o 150 años le llamaron el siglo de Pericles,
al periodo ático, ¿ya? Siglo de Pericles le llamaron, ¿ya? En honor a ese hombre, porque fue quien impulsó el desarrollo de la cultura también, ¿sí? Vamos a ver, luego tenemos, chicos, dentro de las características de la iglesia, perdón, de la Edad Media, una característica importante, hay una importante que destaca, ¿no? Hemos dicho de que la iglesia católica tiene mucho, pero mucho poder. Tiene control ideológico, control cultural, ¿ya? O sea, qué cosa te permiten escribir, qué cosa te permiten leer, ¿no? Exacto, hay un pensamiento teocentrista, ¿no? Sí, recuerden que la Iglesia Católica es una iglesia monoteísta, ¿no? Monoteísta, es decir, adora a un solo Dios. Los griegos eran politeístas, ¿no? ¿Te acuerdas de eso? Eran monoteístas, por lo tanto, todo lo que haga el ser humano, su poesía, su cuento, su fábula, sus leyendas, su teatro, tiene que estar en función de ese Dios, ¿ya? Controlaban todo. Por eso, vamos a decir de que tiene un pensamiento teocentrista. Teo es Dios, ¿no? Teo es Dios, centrista es centro. Dios es el centro del universo, ¿no? ¿Ya? Dios es el centro del universo. Dios, centro del universo. ¿Correcto? Te pregunto, ¿en la Edad Media la gente podía tener un pensamiento antropocentrista? ¿El ser humano podía pensar en el hombre o solamente tenía que pensar en Dios? Ya te dije, ¿no? Solamente pensaba en Dios, teocentrista. ¿Ya? Te pregunto, ¿estaba permitido un fin racionalizador? O sea, ¿estaba permitido reflexionar, pensar, cuestionar la fe? Cuestionar si realmente existe el demonio, existen los ángeles. ¿Estaba permitido razonar? No, No, ¿verdad? No estaba permitido razonar. Pobre de ti que preguntases eso, ¿no? Te mandaban a la hoguera, ¿no? Pobrecito de ti. ¿Ya? Muy bien. Te pregunto, ¿este pensamiento mitológico a qué etapa de la literatura o de la historia del mundo pertenece? Esto pertenece a la época clásica, ¿no? A la literatura antigua, ¿no? ¿Ya? La 3. La 3. En la tragedia griega, ¿ya? En la tragedia griega observamos la búsqueda de la imitación de la realidad. ¿Ya? Los griegos siempre buscaban imitar la realidad, ¿sí? A esa imitación de la realidad se le conoce como un nombrecito. ¿Qué era la catarsis, recuerdas? La catarsis, cuando mirabas teatro. ¿Qué buscaba la catarsis? Era la Purificación del alma. Exacto, la purificación del alma. Tú ves una tragedia griega y decías, no, yo no quiero que me pase lo mismo que Edipo, ¿no? Te sacabas una lección y tu alma se purificaba, ¿no? Inspiración. Esto más corresponde a la poesía, ¿verdad? ¿Qué cosa es imitación? Entonces, si vemos de que estas dos no hay, ¿no? No se cumple. ¿Ya? Observamos que la búsqueda de la imitación de la realidad se menciona bajo el término de ¿qué? Mímesis, coro, actuación. Te pregunto, ¿el coro imita la realidad? No. no, El coro, profesor. nos queda mímesis y actuación. ¿Cuál? Vamos a ver que acá Mímesis. Profesor, mímesis, ¿qué significa mimesis? traducido al español, quiere decir imitación. ¿Quién habla de mímesis? Habla un hombre llamado Aristóteles. Vamos a ponerlo por acá. Aristóteles, no sé cómo ponerlo. Vamos a ponerlo acá, sí. Aristóteles es quien plantea este término, ¿ya? Es Aristóteles quien habla de la mímesis. Recuerda que Aristóteles fue discípulo, me parece, de Platón, ¿verdad? Fue su discípulo de Platón, ¿ya?
él tiene una obra que se llama El arte poética, y ahí él habla de ¿qué cosa es la poesía? ¿Qué es el teatro? ¿No? No es nada más y nada menos que mímesis, es decir, imitación, o imitación, ¿Podría profundizar más, por favor, profesor? ¿cómo? ¿Podría profundizar más, por favor, profesor? Ah, sobre ese punto, claro. Ya, Aristóteles, vamos a ver acá en la pizarrita, vamos a la pizarrita. Aristóteles, ¿ya? Incluso ese pensamiento sigue vivo hoy en día, hablamos de mímesis, se sigue discutiendo y analizando lo que dijo Aristóteles hace más de 2000 años, 2500 años atrás, ¿ya? Bueno, 2500 con 21 años, pues, ¿no? Lo que ocurre está que Aristóteles, en un libro grandazo que se llamó el Organon, en ese libro es un conjunto de varios libros, ¿ya? Habla de historia, habla de ciencias naturales, habla de muchas cosas. Entre esas cosas que habla del arte poética, o la poética, ¿no? Él le llama la poética, así le llaman. Un libro que se llama Poética. Aquí, en este libro, Aristóteles, en este pequeño libro, que es parte de un conjunto más grande, ¿no? En ese conjunto, en ese librito, Aristóteles habla de qué cosa es la literatura. Él reflexiona, piensa, analiza, discute con los hombres de su época y trata de llegar a una conclusión. ¿Qué es la literatura, no? La literatura es mímesis, dice, ¿no? Es mímesis. Es mímesis, ¿no? O sea, ¿qué significa? Traducido al español, ¿no? Es imitación de la realidad. Imitación. ¿Ya? Es imitación. Ah, chispa, error. Es la imitación de la realidad. Todo lo que es literatura para él es imitación de la realidad, ¿ya? En esa época, hacer poética era hacer literatura. Eran como términos muy relacionados, ¿ya? Poética no solamente era el poeta, la Edo, que hablaba bonito, sino también la poética era el arte de la palabra, ¿no? Profesor, disculpe, ¿imitación en todo sentido o solo en algo específico, profesor? Imitación de lo que hace el ser humano en su práctica social, ¿no? Por ejemplo, se hacía teatro, ¿no? El hecho, por ejemplo, de que muestren a Edipo Rey cometiendo incesto, la pregunta es, ¿había o no había incesto en esa época, por razón por la cual lo hacían? Desde luego que sí, ¿no? Claro que sí Seguramente, habría, profe. claro, seguramente no habría en la magnitud como lo cuenta la historia, pero sí el hecho de que haya y lo representen al público para que el público entienda, ¿no? Entienda de que eso está ocurriendo en la realidad ¿no? Y que tiene un fin trágico, ¿no? ¿No? Justamente a esa cosa que se llama catarsis. Profesor, ¿qué significa incesto? ¿Cuál? ¿Qué significa incesto, profesor? Pronuncio. Es la relación filial que puede ocurrir entre familiares, ¿no? De repente un, un joven se casa con su hermana, ¿no? Se casa con su hermana, ¿no? Y tiene hijos, ¿no? Eso es incesto, ¿no? Lo que en la sierra llaman pues jarjacha, ¿no? Creo que en la sierra llaman jarjacha, ¿verdad? Jarjacha, entre esas cositas, pues, ¿no? Producto de una relación incestuosa entre familiares, bueno, no es bien vista en la sociedad, ¿no? Porque, no, según la ciencia, dicen de que ese tipo de cosas como que hace que la sangre del ser humano nazca medio azul, medio azulín, algo así, ¿no? ¿No? O sea, son gente que no nace sana, o nace con algunos defectos o algunos retardos. Yo recuerdo que en Oxapampa, por Con ejemplo, enfermedades, con exacto, problemas mentales o también físicos, genéticos. exacto, enfermedades genéticas, ¿no? ¿Ya? Entonces, cuando te presentan esa representación, esa imitación de la realidad en el teatro, la gente dice, ¿cómo es posible que eso esté pasando? Mira, eso nos lleva, nos degenera como sociedad y hace que nos lleve a un fin trágico como sociedad. Así que, por lo tanto, no es correcto. Si el ser humano reflexiona y purifica su alma y dice, bueno, he reflexionado, no es correcto, no lo voy a hacer, entonces esa obra ha logrado la catarsis, ¿no? La purificación del alma, ha logrado que el ser humano internalice
qué cosa debe hacer y qué cosa no debe hacer, ¿ya? En la sociedad, ¿no? Lo que es bueno para la sociedad y lo que es malo, ¿no? Vamos a poner esto más acá. Medievalismo, ¿ya? Es un poquito lo que es la mímesis y de lo que es la catarsis, ¿no? La relación que hay entre esos, ¿ya? Listo. Sigamos, sigamos. La actuación, bueno, es propio de los actores, pues, así que no puedes, no va, ¿no? No va. Muy simple. Listo, chicos. En la Edad Media los cantares de gesta van a ser compuestos por ¿quiénes? Los cantares de gesta. Se dice de que iban cantándose de pueblo en pueblo, ¿no? De pueblo en pueblo, por poetas ambulantes, ¿no? Por cantores Los ambulantes. aedos. Los aedos ocurre esto en la época griega, en la época clásica griega. Estamos en Europa, siglo ya V, siglo XV, después de Cristo. Ya no estamos en la Edad Antigua. ¿Ya? Te pregunto, ¿los clérigos están en la calle de pueblo en pueblo? ¿O están en sus monasterios? Están en sus monasterios. Esos nunca salen a la calle, ¿no? No salen ni a la esquina, ¿no? Están encerrados ahí. Los trovadores, que son poetas profesionales, ellos paran en la corte del rey. En la corte del rey. Ahí paran metidos, encerrados, como que enjaulados. No salen. Los corifeos es de los griegos, ¿verdad? ¿Te acuerdas? De los griegos. ¿Te acuerdas? Exacto, solamente nos quedan los juglares, que son los que iban de pueblo en pueblo, caminando con su guitarrita mientras iban cantando las hazañas de los héroes de la Edad Media, ¿verdad? De Miocid, de otros más. ¿Sí? Vamos con las 5. Durante las festividades dionisíacas, volvemos a la época antigua, ¿no? A la época griega, a la época clásica. Durante las festividades dionisíacas se entonaban unos cantos corales llamados... No es lenguaje literario. La mañana de Chicos, ¿qué festividades en honor a Dionisio se cantan? Y recuerden que en honor a Dionisio, que es un dios de la agricultura, que fue descuartizado según la mitología, ya fue descuartizado, en honor a él, ¿qué tipo de obras se escriben? ¿Qué tipo de obras literarias se escriben Las en honor a Dionisio? coplas y luego a partir de esos cantos nace la dramatización. ¿Ya? En honor a Dionisio, no, perdón, ¿cuántos no? ¿ya? En No, honor, las repsodas a partir de esos cantos. ya, está entre la B y la C. Coplas. Porque en honor a Dionisio surgen las tragedias. Recuerda que a Dionisio lo representaban como un chivo, ¿verdad? Que es tragos, ¿no? Tragos No. y oda. Dionisíacas. Canto del chivo, ¿no? Expiatorio, algo así, más o menos. O canto del chivo, o canto del macho cabrío, ¿no? Canto del macho cabrío. Tragos, ¿no? Tragos. Surge justamente la tragedia, ¿verdad? 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 Tragodia, ¿no? Viene de tragos y oda. Tragos quiere decir, pues, macho cabrío. Y oda quiere decir, pues, canto. Canto del macho cabrío. ¿Ya? ¿Ya hay un micro prendido ahí? ¿Quién estaba con su micro prendido? Revisen su micro. Listo, entonces, ¿con cuál se va? Nos queda... Las dionisacas son unas fiestas, ¿verdad? Ahí son los ditirambos. Los ditirambos son unos cantos, que van dirigidos al dios Dionisio, ¿ya? Los ditirambos son cantos en homenaje al dios Dionisio. Y las obras que se hacen son las tragedias griegas, ¿ya? Muy bien. Acá, dionisacas son fiestas, no son cantos. Son fiestas.
Profe, ¿qué pasaba en las dionisíacas, en esas fiestas? Pucha, si tú te ibas a las dionisíacas, no sé, no volvías vivo, ¿eh? No volvías vivo porque ahí los jóvenes iban a tomar bastante vino, estaban borrachos tirándose por la calle, no así como tu amigo, no sé, tu causa ahí, esos que ahí cuando tú vas, por ejemplo, a Cajamarca a darte una buena parranda, ¿no? Toman bastante, luego se agarran a machetados, ¿no? Si no hay muertos, no es fiesta, si hay como 7 muertos, es fiesta, dicen, ¿no? Algo así eran las dionisíacas, ¿ya? Algo así, algo así. Así como tu amigo Chupetín Trujillo, ¿no? Algo así cuando lo bajan, pues, ¿no? Listo. Chicos, en el primer cantar del Miocid, ¿qué ocurre? Primero, es verdad. ¿Qué es lo que ocurre, chicos? Miocid cobraba impuestos, ¿no? Cobraba impuestos. Y por ahí le dan un chisme al rey. Oye, rey, el Miocid te está robando, ¿no? ¿Qué hace el rey? ¿No? Lo destierra, pues, muchacho. Lo destierra. Claro, lo bota, ¿no? Lo bota ¿no? del lugar donde está, del reino. Lo destierra el Cid, ¿ya? Lo destierra. Dice no. ¿Se escucha entrecortado? ¿Se escucha entrecortado? No te escucho. Hay un error. A ver, por el chat están escribiendo. El chat del WhatsApp del JB. Ah, no ocurre, ¿no? Disculpen. No ocurre. Ah, ya, muy bien. Gracias por hacerme acordar. Me estoy equivocando ya. ¿Qué cosa no ocurre? Bueno, el destierro, desde luego que sí, de cajón, ¿no? Listo, esto se ocurre. O creo que hay un error, ¿no? O hay un error ahí. En la elaboración de la pregunta, creo. Oscar Montes entrando, admitir, vamos a poner admitir. Creo que vamos a nombrar varios coanfitriones para que nos ayuden a admitir a sus compañeros. Ya, listo. Vamos a ver, en el primer canto, ¿qué cosas ocurren? Les voy a narrar rápidamente lo que ocurre, ¿ya? Primero, de que el rey de Castilla nos manda a cobrar al Cid los tributos. El rey Al-Mutamiz, rey de Sevilla, luchaba contra el rey Al-Mudafar, que era el rey de Granada, ¿no? Y a quien socorría el señor García Ordóñez. El Cid tenía que proteger al rey Al-Mutamiz, ¿no? Tenía que protegerlo, ¿no? Entonces, en esa circunstancia, el Cid vence a Ordóñez, a García de Ordóñez de Cabra. Entonces, en un arranque de ira, Miocid le corta la barba, ¿no? Le corta la barba a García de Ordóñez, ¿no? Y García de Ordóñez eso lo toma como una ofensa mortal. Si te cortaban la barba, tú estabas obligado, tarde o temprano, a matar a quien te cortó la barba, ¿no? Era una obligación en la época medieval. Tenías que matarlo sí o sí. Y Miocid había cometido ese ultraje contra García Ordóñez. Bueno, también se lo merecía, ¿no? Porque era un tipo que estaba luchando contra el rey Al-Mutamiz, ¿no? Que era el rey de Sevilla, ¿no? Y entonces Miocid fue en su socorro. Entonces, García de Ordóñez, muy molesto, para vengarse de Miocid, le dice al rey Alonso VI, le dice de que el Cid está que le roba los impuestos. El rey, muy molesto, lo bota, ¿no? Fuera, vago, va a trabajar, ¿no? Lo bota de Venezuela. No, mentira, lo bota de Castilla, ¿ya? El Cid, seguido por sus fieles vasallos, se dirige a Burgos, a una ciudad. Y en Burgos se da con la sorpresa de que nadie, pero nadie quiere recibirlo, ¿no? Nadie. Todos lo están votando. Fuera acá, ¿no? Le cierran las puertas porque el rey dio la orden de que, así es que alguien lo atendía, pobrecito, ¿no? Porque le iba a costar la vida. Por eso de que nadie sale. Pero una niña de 9 añitos, una chiquitita, ¿no? Le dice de que hay una orden que no te podemos atender porque si no nos van a matar. Entonces Miocid, entendiendo eso, se retira, pues no se va. Y se va a acampar a las afueras de la ciudad de Burgos.
Y hay un amigo, un pícaro, un gran amigo de Miocid, que se llama Martín Antolínez. Martín Antolínez, más conocido como el Cumplido, ese es su apodo, ¿no? El burgalés Cumplido. Tan cumplido era, ¿no? Que cumplió con la promesa de Miocid, que le dice, ¿sabes qué? Yo te consigo plata, ya que no tienes, yo te consigo, ¿no? Allá, yo soy tu yunta, tu pata, hemos nacido juntos, hemos batallado juntos, cuenta conmigo. ¿Dónde vas a conseguir? No te preocupes, yo voy donde los judíos Raquel y Vidas, voy donde esos dos amigos, y les voy a pedir un préstamo. Ah, ya, anda. Y se va, pues, ¿no? Habla con los judíos, le dice, ¿saben qué? Tengo acá dos baúles llenecitos de oro y de plata, que son de Miocid, pero Miocid no puede llevarlos porque pesa mucho, así que mejor prefiere llevar algo ligero, así que ustedes tienen dinero, por favor, intercambiamos. Entonces los judíos Raquel y Vidas cogen los baúles y pesan una tonelada, no podían levantarlo, ¿no? Tuvieron que traer algo de 10 a 12 personas para poder levantar. Entonces dicen, ah, caramba, ¿no? Aquí hacemos negocio, ¿no? Estaban tan felices que les dieron el dinero para que se vaya rápido este Antolínez, coge el dinero, se va, fuga, y cuando Raquel y Vida se quedan pues solitos, dicen, ahora sí, vamos a abrir, ¿qué hay? Cuando abren, había nada más y nada menos que pura arena, ¿no? Pura arena. Oh, nos han jodido, ¿no? Ya, los fregaron, pues, ¿no? Los fregaron, ¿no? ¿Ya? Entonces, Miocid se va a Cerdeña. Se despide de su esposa, doña Jimena, sus hijas, doña Elvira, doña Sol. Chao, hijas, hasta luego, hasta que el rey se decida, ¿no? a devolverme, ¿no? Bueno, el rey Miocid se va con sus 100 caballeros andantes, ¿no? Se va a la ciudad de los moros, Cid les enfrenta, derrota en una ciudad llamada Castejón y Alcócer, ¿no? Luego pasa a Zaragoza, luego pasa a Barcelona, y en esa ciudad consigue la espada Berenguer, que se lo quita pues se lo quita Ramón de Berenguer, ¿no? Se lo quita a ese señor, y gana la espada colada, ¿sí? Gana la espada colada, ¿ya? Muy bien, hasta ahí creo que hemos llegado. Hemos llegado. Zaragoza, Barcelona, ¿no? Toma Barcelona. Entonces, fácilmente nos damos cuenta que aquí, colada, ciudad colada, gana colada en Berenguer, toma Barcelona, pero no ocurre la toma de Valencia, ¿ya? No ocurre la toma de Valencia. Listo, está listo. Uy, 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 Sófocles. Creo que fue el más grande trágico, ¿verdad? Sófocles. ¿Qué es correcto respecto a este autor de tragedias griegas? Bueno, él no fue el primer trágico. El primero fue, me parece, Eurípides fue el tercero, Eurípides, el más grande, uno de los más grandes, ¿no? La de. A ver, fue el padre, exacto, el padre de la tragedia griega. Eso sí. No, no fue el primer trágico fue otro señor, ¿no? ¿Se acuerdan su nombre? Está Sófocles, luego está Eurípides, el tercero fue Eurípides, ¿no? Ese fue el tercero. ¿Quién fue el primero? ¿Se acuerdan? Este es el segundo. Este es el segundo, este fue el tercero. Pero hay un primero. ¿Se acuerdan? Ta, 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 ta. ¿Cómo se llama ese señor? Escribe la obra Esquilo, ¿no? Esquilo, con la Orestiada. ¿Ya? Es Esquilo. Homero. Esquilo, Sófocles y Eurípides son los tres grandes trágicos griegos, ¿ya? Son los tres pesos pesados. Esquilo, Sófocles y Eurípides. Esquilo sí es el iniciador. El primer trágico fue Esquilo. Primer trágico griego, ¿correcto? Esquilo es quien escribe las trilogías. Él escribe unas trilogías bien hermosas, ¿no? Esquilo. Y entre esas trilogías está pues la Orestiada, ¿no?
que nos habla pues de Orestes, quien tiene que vengar la muerte de su padre Agamenón, quien ha sido asesinado de manera tan despiadada y trágica por nada más y nada menos que por su esposa Clitemnestra y con su amante Egisto. Lo han matado a Agamenón, lo han matado, lo han descuartizado luego de haber comido un banquete, luego de haber llegado de Troya juntamente con sus guerreros, ¿no? O sea, a todos sus guerreros y también a Agamenón, luego de haber dado un festín, un banquete muy rico por haber llegado de Troya, Ilión, los asesinó, los descuartizó con Egisto, ¿no? Los mataron juntos, ¿ya? Entonces, eso habla, Esquilo cuenta en la Orestiada. Luego Orestes tiene que cobrar venganza y mata a su madre, comete matricidio. Y son las Erinias, las diosas de la venganza, quienes lo persiguen, pues, ¿no? Lo persiguen, ¿ya? Y cuando las diosas lo perdonan, pasan a llamarse las Euménides, ¿no? De que son las diosas de la paz, ¿ya? ¿Quién aumentó a 3 el número de actores en escena? Fue Eurípides en la C, ¿no? Incluso, bueno, ya eso lo veremos después. Ah, chicos, esto de Dante Alighieri, el Dulci Stil Novo. Esto es un texto que escribe Dante Alighieri antes de escribir la Divina Comedia. Es un texto, pero también es a la vez un estilo, ¿no? Aquí es de error. Dante Alighieri, el gran Dante, nuestro gran amigo Dante. Él escribe el dulce stil novo, o sea, la nueva forma de escribir, ¿sí? El dulce estilo nuevo de hacer literatura para su época, ¿ya? Y como dice por ahí, por el chat me están diciendo, él lo hace nada más y nada menos que en una ciudad muy lejana y muy hermosa a su vez, porque fue la cuna de los Mage, que son los padrinos del Renacimiento, y más adelante vamos a ver eso, ¿sí? Dulce Stil Novo, ¿verdad? Muy bien. Eso surge en Florencia, porque Dante, En Florencia. sí, Dante en sí, él nace, pues, ¿no? Nace en Florencia, ¿ya? Nace en Florencia, y bueno, él escribe ahí sus primeros poemas, ¿no? ¿Qué más podemos decir de eso? Hasta la edad de la juventud, ¿no? Cuando es expulsado, ¿no? Es expulsado, ¿ya? Es expulsado, obviamente, de ahí, y ya. Se va a Ravenna después, ¿no? En Ravenna es donde escribe la Divina Comedia, ¿no? En la ciudad de Ravenna es donde es expulsado. Aquí es desterrado, ¿no? Es desterrado acá. Se queda a vivir en Ravenna hasta el día de su muerte, lamentablemente, ¿no? Claro que estuvo viajando por diferentes partes del mundo, pero también, bueno, básicamente no le permitieron volver a Florencia, ¿no? Lamentablemente, ¿no? Como muchos poetas pasa, siempre murieron en el exilio, murieron fuerte, porque todo poeta que ha existido, lamentablemente siempre ha estado vinculado a la política, al mundo, a su tiempo, a transformar su realidad. Y Dante era uno de ellos, ¿no? ¿Ya? Por eso que en Florencia sus enemigos nunca quisieron que vuelva a pisar tierra, ¿no? Y si volvía a pisar, lo mataban, ¿no? ¿Se acuerdan también habrán escuchado la tragedia de Romeo y Julieta? Igual a Romeo lo iban a desterrar, ¿no? Y si volvía a pisar, lo iban a linchar, ¿no? Le iban a hacer así como el pollito Pío Chicken, lo agarran a golpes, así lo iban a linchar feo, ¿no? Por esa razón de que Dante no volvió, pues, ¿no? No volvió, lamentablemente. Pero fue un grande, ¿no? Un tipo grandioso, ¿no? Enamorado, pues, de una chica a quien le llamó después Beatriz, ¿no? Eh, bueno, su nombre real era Vice Portiniari, ¿no? El nombre de Beatriz era Vice Portiniari, cuando estaba en Florencia, ¿no? Vice Portiniari, ¿no? Era muy jovencita, ¿no? Dante bueno, Dante lo conocía muy pequeño, pero bueno. Dante cuando le expulsan a Ravenna, obviamente Beatriz se casó con otro, ¿no? Se casa con otro, y bueno, pues murió muy joven, ¿no? Muy joven. Entonces, sigamos. Beatriz le rompió el corazón a nuestro amigo Dante. Chicos,
Luego, ahí nomás, cercano a Dante, está surgiendo una corriente literaria nueva, o una filosofía, que es el humanismo. ¿Ya? Estos dos amigos no tienen nada que ver. Son seguidores del humanismo, pero no tienen nada que ver con el humanismo. Sin embargo, hay poetas que se acercan mucho al humanismo. Dante no es, porque Dante es un hombre con un espíritu medieval. ¿Ya? Es un hombre que ha crecido. Por algo habla de la Divina Comedia, habla de Dios. ¿Ya? ¿No? ¿No? Dante no podría ser, ¿verdad? Sería en ese caso Petrarca, ¿no? Boccaccio también es un hombre criado en la época medieval, pero está saliendo de la época medieval, ¿no? Tiene algunos rasgos medievales. El hombre ya es un poco su centro, ¿no? Se acerca al humanismo, pero no es. Quien se acerca un poco más a hablar del hombre, propiamente dicho, y ya no de Dios, es Petrarca. Es el famoso poeta, ¿ya? Petrarca. Eh, Incluso Boccaccio fue amigo de Dante, ¿eh? Fue su pata, no fue su amigo. Petrarca también lo conocía, eran amigos, los tres, ¿no? Los tres eran patas, pero estaban en diferentes ciudades. Recuerden que Boccaccio sí vivía en Florencia, ¿no? Petrarca también. A Dante lo expulsaron, lamentablemente, ¿no? Y ya en esa época estaba surgiendo poquito a poco el humanismo. Y Petrarca fue filósofo y fue escritor, ¿ya? Fue poeta y fue filósofo, ¿ah? Y fue también filósofo. ¿Ya? A veces usted va a encontrar esta relación. Muchos filósofos son poetas. Muchos filósofos son poetas y a la vez son escritores, ¿no? ¿Ya? Y son políticos, ¿no? Son políticos, ¿ya? De su tiempo. Muy bien, sigamos. La 10. El profe John. Tú eres poeta y escritor filósofo. Yo, dice. Y a la vez es político, ¿no? Está implicado con la política de su tiempo. No es una persona, no, yo no me meto en política, yo no sé nada de política. No, el poeta, el filósofo, El profesor John. por ejemplo, ahí empecé yo, decías, ¿no? Igual, Dante también era un hombre político, no era una persona que, solamente extraña a Beatriz. Claro que extrañaba a Beatriz, la amaba, la quería, ¿no? La respetaba. Incluso tanto la amaba que tuvo que respetar su decisión de casarse con otro, ¿no? Tuvo que ser muy respetuoso, ¿ya? Igual Boccaccio también, un político de su tiempo, un gran escritor que escribió el Decamerón. Acá faltó poner, ¿no? Faltó poner ahí chiquitito. ¿Qué obra escribió Boccaccio, no? Acá, vamos a ponerlo acá, ¿ya? No sé cómo lo pongo, Boccaccio acá, Boccaccio. Decamerón. Decamerón. Es una obra que escribe Boccaccio, ¿ya? Muy bien. La 10. No se puede afirmar sobre los cantares de gesta. ¿Qué cosa no se puede afirmar? Te pregunto, ¿los cantares de gesta de qué hablan? ¿Hablan de un héroe? Hablan de un héroe nacional, ¿verdad? Por lo tanto, ¿habla de hechos heroicos? Sí. 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 ¿Son nacionalistas? Ujú. ¿Hablan- Sí, porque hablan- era un héroe ¿Son nacional. nacionalistas? Claro que sí. Yes. Ujú. Sí, sí. Te pregunto, ¿fue escrito en lenguas romances? También. Ujú. Recuerda que cuando se cae el Imperio Romano, las lenguas romances son el castellano, el catalán, el inglés, ¿no? El francés, ¿no? Y fue escrito en lengua romance, ¿no? Entre ellos está el castellano, nunca te olvides, ¿ya? El castellano. ¿Correcto? Vamos a ver, nos quedan dos. ¿Fue difundido por los juglares? ¿Por los cantores Sí. que van de huevo? Sí, también. ¿Es filosófico? No. No. El humanismo sí es filosófico, chicos, ¿ya? El humanismo, que es una corriente que vamos a ver después, ese sí es filosófico, reflexiona, piensa. Recuerda que en la época medieval no podías pensar. Estaba prohibido pensar con cabeza propia. Si no te metían al horno, ¿no? Ahí, con el trinche, ¿ya? Peligroso era pensar en la época medieval. Así como hoy en día no quieren que la juventud piense, ¿no? Quieren tenerlos prácticamente adormecidos, ¿no? Si piensas, eres terruco, ¿no? Te dicen, ¿no? Pues bueno, así era en la época medieval, pues, ¿no? Si pensabas, eras un hereje. En la época medieval la palabra era hereje, no era terruco. Hoy en día la palabra es terruco, si piensas, ¿no? Piensas con cabeza propia. Bueno, pero sigamos, sigamos.
El verso empleado en la Divina Comedia es... Ay, ay, ay. Ahí sí, nos cogieron bien cogidos, ¿no? ¿Qué verso se utiliza en la Divina Comedia de Dante Alighieri? Vamos a hablar un poquito de la obra, ¿ya? Un poquito de la obra, de la Divina Comedia, sobre su estilo literario, ¿ya? Vamos a hablar. Primero que la Divina Comedia, Perfecto. chicos, se escribió en el dialecto toscano, ¿ya? Vamos a hacer una rayita. Dialecto toscano. Te les cuento, en la época de Dante Alighieri, la gente escribía en latín, ¿ah? Si tú aprendías a leer y escribir, tenías que escribir en latín. O en un dialecto de la lengua de clase alta, ¿no? En un italiano de clase alta. O latín, ¿ya? Pero Dante se atrevió a escribir en el dialecto toscano, un dialecto popular en esa época, era muy popular, muy coloquial, ¿ya? En un dialecto popular, o sea, la mayoría de florentinos, la mayoría de italianos hablaba ese dialecto toscano, ¿ya? La gente del pueblo. Por eso es de que su obra fue en su momento, en Italia, tuvo un éxito extraordinario, ¿ya? A pesar de que estaba expulsado de Florencia, la gloria de Dante se hacía sentir en Florencia y sus enemigos renegaban de rabia, odio, ¿no? Decían, ese desgraciado lo hemos expulsado y tiene éxito, ¿cómo es posible, no? Si ya está fuera de Florencia, ¿no? Ah, pero ha escrito su obra, ¿no? ¿No? Dice, ah, pero lo he escrito en dialecto toscano, ese dialecto que no sirve para nada, ¿no? La clase alta se sentía, pues, ¿no? Muy orgullosa de hablar su latín culto, ¿no? Pero Dante les dio una cachetada cuando escribió en dialecto toscano, ¿no? ¿Ya? ¿Ya? Listo. Entonces, de esa manera, pues, ¿no? Dante tuvo éxito escribiendo la Divina Comedia en un dialecto toscano. ¿Qué más? Está narrada en primera persona. En primera persona. O sea, él es como si estuviese contando su propia historia, ¿no? Él empieza diciendo, a la mitad del camino de la vida me encontraba yo en una selva oscura y salieron a mi delante, ¿no? Tres bestias, ¿no? Tres fieras. En primera persona está narrado, ¿verdad? Listo, ¿qué más? Él usa el verso llamado terceto. Un terceto, ¿ya? Terceto. Y tipo, perdón, vamos a ver acá. Usa ahí estrofa. Es el terceto. O sea, son tres versos, hacen una estrofa, ¿no? Es un terceto, ¿ya? Tres versos. Y el tipo de verso que utilizo es el verso en decasílabo. En decasílabo, ¿ya? ¿Y cuántos versos tuvo su esto, no? ¿Cuánto número de versos? ¿Cuántos versos tuvo su obra? Han contado los especialistas que tiene 14.233 versos. Es lo que tiene la Divina Comedia, ¿ya? ¿Y cómo es la rima? La rima de la Divina Comedia. Su rima es asonante. Rima asonante, ¿ya? Su lenguaje es poético y alturado. Es poético alturado, pero a la vez es popular. O sea, no cae en la vulgaridad, en la lisura, ¿no? En las palabras fuertes. ¿Ya? Listo. Sigamos. La Divina Comedia de Dante Alighieri. ¿Quién representa la razón? ¿Qué personaje? El poeta italiano Virgilio, ¿no? Virgilio representa la razón. Beatriz representa la pureza, la fe, ¿no? La pureza, la fe, ¿verdad? Judas representa... ¿Qué cosa representa Judas? La Judas, traición.
Exacto, la traición, ¿no? La traición, ¿no? Bueno, Dante, ¿qué representará? Dante cuenta su historia como si hubiese estado en el infierno, ¿no? Y ha salido ahí. Un poeta peregrino. Un poeta peregrino, en todo caso, representa al hombre que peregrina, ¿no? En el pecado para llegar al cielo, ¿no? El hombre peregrino, ¿no? Muy bien. San Bernardo representa la santidad, pues, ¿no? Es lo más cercano a Dios, San Bernardo. Porque hay personajes que van a ayudar a Dante en llegar al cielo, mira. El primer guía que se le aparece es Virgilio, ¿verdad? Hasta el purgatorio, ¿verdad? Virgilio. Luego de ahí Virgilio ya no puede seguir. En el cielo, ¿quién la acompaña? Se le aparece nada más y nada menos que Beatriz. ¿No? Beatriz. Luego de Beatriz, ¿quién la acompaña? San Bernardo, pues, ¿no? La acompaña hasta donde está Dios. ¿Ya? Son tres los guías de Dante, ¿ya? Tres los guías que van a orientar a Dante. Esto, por favor, tenlo presente, los tres guías de Dante, ¿ya? ¿Y profesor, todo eso ocurre solo en 3 días? Bueno, sí, prácticamente. Toda la historia de Dante, ¿no? Toda la historia de Dante, ¿sí? Más bien yo les quiero decir algo. Mira, Divina Comedia, ¿no? El nombre original era Comedia nomás, Comedia, pero fue su amigo Giovanni Boccaccio, que fue quien difundió el libro de Dante, ¿ya? Dante no hubiese sido conocido si no hubiese sido gracias a Boccaccio, porque Boccaccio, juntamente con Petrarca, se iban de ciudad en ciudad, ¿no? Y presentaban el libro de Dante, ¿no? Y comentaba, criticaba, cuestionaba, pero siempre le valoraba, le daba una valoración muy justa para su tiempo, y Boccaccio siempre concluía sus conferencias o sus charlas diciendo: esta es una comedia, ¿no? Dante le ha puesto solamente comedia, su nombre es Comedia, pero yo creo que es una divina comedia, ¿no? Y con ese nombre quedó, la Divina Comedia, ¿no? O Divina Comedia, así quedó, ¿ya? Con ese nombrecito. ¿Dónde inicia la Divina Comedia? ¿Dónde se encuentra Dante? ¿Está acompañado o está solo? Estás solo. Está solo, ¿no? Solito. ¿Y dónde se encuentra? A la mitad del camino de la vida. Está en una selva oscura, donde se le aparecen 3 fieras salvajes, ¿no? La loba, ¿qué más? El león y la pantera, ¿no? Ahí. ¿Ya? Se encuentra en una selva oscura. La selva oscura es el preámbulo antes del infierno, ¿ya? También se le llama el anteinfierno, también le llaman. El anteinfierno se le llama, ¿ya? El anteinfierno, la selva oscura. Luego ya baja piso por piso, pues, ¿no? Ay, chispas. Don Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid, que es un caballero castellano, ¿a qué rey sirve? ¿A qué rey sirvió? ¿A Carlos V, el rey Sol? ¿Felipe II, quien dirigió desde España el virreinato del Perú? Carlos V es lo mismo que... Carlos V es lo mismo que Carlos I, ¿ya? Creo que es Carlos I para España, Carlos V para Alemania, me parece así. Ahí ese juego. Ustedes que llevan historia deben saber mejor eso, ¿ya? Es el mismo. Ahí el rey a quien sirve es Alonso VI, ¿ya? Es el rey castellano a quien Mio Cid está sirviendo. ¿Ya? Hay una historia que les voy a contar. Eso no lo cuenta el Cantar de Mio Cid. Es que, ¿por qué razón Mio Cid realmente fue expulsado, ¿no? Expulsado, desterrado, ¿no? Les voy a contar esa historia que está en un libro que se llama Las Mocedades de Rodrigo. Es un cantar de gesta, las mocedades, o sea, la juventud de Rodrigo, ¿ya? Las mocedades de Rodrigo. ¿Qué pasa en este cantar de gesta? Ahí nos cuenta que Mio Cid, ¿ya? Mio Cid no servía en un comienzo nunca sirvió a Alonso VI.
era su enemigo, ¿ya? Y era su enemigo no porque Miocid le guardase odio. Lo que pasa está que Miocid servía al hermano del rey Alonso, ¿ya? El hermano del rey Alonso tenía un reino muy bonito, muy hermoso, ¿ya? Muy poderoso. Tenía un hermano, no recuerdo ahorita el nombre, me van a disculpar. Tenía un hermanito, un hermano, ¿ya? Que era también un rey. Y Alonso VI, ¿no? Pelea contra su hermano por el reino, y Alonso VI termina matando a su hermano, lo mata, lo mata. Entonces, todos los vasallos, todos los que servían al hermano, tienen que pasar a servir al rey Alonso VI. Entonces, como el rey Alonso VI había matado a su señor del Cid, al señor del Cid, el mío Cid, bueno, tuvo que aceptar a regañadientes o, ¿no? Servir a Alonso VI, ¿ya? Tuvo que hacerlo, se vio obligado, ¿ya? Entonces, ¿pero qué pasó? Mi Cid le ha dicho, no, bueno, conste que yo lo sirvo a usted no por voluntad propia, lo sirvo por la voluntad, no, de mi hermano, porque usted es el hermano de mi señor, ¿no? El hermano de mi señor, que usted le ha quitado no con justicia el reino. Entonces, por eso que Alonso VI, cuando escuchó esas palabras, le ganó, le hizo, ¿cómo dice? Le ganó el encono, tirria, resentimiento a Rodrigo Díaz de Vivar. Por eso de que a la primera ocasión que tuvo, o sea, buscaba un pretexto para deshacerse de Miocid, porque Miocid le pudo haber dado un golpe de Estado para esa época, ¿no? O sea, le pudo haber destronado. Pero Miocid no tenía esa actitud, ¿no? Demostró que era todo lo contrario, un caballero muy leal, ¿no? Muy leal a su señor, ¿sí? Bueno, sigamos. Sigamos, muchachos. ¿No sabías esa historia o sí la sabías? No, profesor, no sabía. Es la historia secreta de Miocid. Muchas veces, muy pocas veces se cuenta. Muy bien. Acá tenemos. En el tercer cantar, el Cid campeador obtiene la espada tizona. ¿Tras derrotar a quién? Esto, Berenguer no. Esto ocurre en el canto 1, en el primer cantar. En el primer cantar ocurre esto. Así que eso no puede ser la respuesta. ¿Ya? Tras derrotar a los infantes de Carrión. No. Aquí es cuando vengan sus hijas. No puede ser. Más bien el Miocid le regala a los infantes, a Tizona y Colada le regala, ¿no? Así que no puede ser. Tras derrotar al rey, a García de Ordóñez. No, García de Ordóñez era su rival. La respuesta es tras derrotar a Alonso, no, tampoco, él servía a ese rey, ¿cómo lo puedo haber derrotado? Es tras derrotar al rey Búcar de Marruecos, a él, ¿no? Lo derrota y gana la espada tizona. ¿Ya? Tizona. Sobre Esquilo, ya mira, volvemos al primer dramaturgo, al primer trágico griego, a Esquilo, ¿no? ¿Qué cosa es correcto sobre Esquilo? ¿Escribió en trilogías? Sí. ¿Introdujo al cuarto actor en escena? No. ¿Fue autor de Ajax? Interesante. ¿Fue el padre de la tragedia? No. ¿Fue el iniciador de la tragedia? ¿Humanizó la tragedia? Puede ser, puede ser. ¿Fue autor de Ajax? Sí, también, ¿no? Creo que tenemos ahí dos cositas que nos pueden servir. A ver, Esquilo. Ya, este señor también fue un guerrero, no solamente fue un escritor, él peleó en la batalla de Maratón, ¿no? La batalla de Maratón, y años más tarde defendió un lugar llamado Salamina. Participó en Sicilia, en la corte del rey Herón de Siracusa, ¿no? Fue un político. Él fue rival, ¿no? de muchos dramaturgos griegos de su época. Le logró muchos triunfos, sin embargo, no tantos como los de Sófocles, ¿ya? Murió en Sicilia, lamentablemente.
Y a él cuando, bueno, él básicamente es considerado como el padre de la tragedia ática. A él le pusimos no, ¿no? Chispa, ahí nos equivocamos. Es padre de la tragedia ática, ¿ya? Él se le considera la tragedia ática. Porque, seguramente es porque inicia, ¿no? Porque inicia la tragedia ática, ¿ya? Inicia la tragedia ática, ¿ya? Para la tragedia ática. Es uno de los más grandes, ¿no? Bueno, trágicos griegos. Él agregó un personaje nomás, un personaje, pero no cuatro personajes, ¿no? Así que porque la uno se va, tenemos la 2, la 3, listo. ¿Qué más tenemos? A ver, le da importancia al diálogo, sí. Introdujo el prólogo, también. Tenemos obras como Los Suplicantes, Los Persas, Los Siete contra Tebas, Prometeo encadenado, Orestiada. Entonces ahí tenemos Ayas que no está. Esto acá. Tenemos la 2 y la 4. ¿Qué alternativa nos quedamos ahí? ¿Con qué alternativa? La D, ¿no? No es una obra, no es una de las obras de Sófocles. Sófocles escribió muchas obras. Escribe, por ejemplo, él escribe Ajax. Escribe también Electra. La profe. Ajá, las traquinias, ¿no? Edipo Rey también, Electra. La Orestiada lo escribe Esquilo. Esquilo lo escribe, no lo escribe nuestro amigo Sófocles, no lo escribe, ¿ya? Exacto, muy bien, la Orestiada de Esquilo, ¿no? Esquilo. No es una de las obras de Dante Alighieri. Esto sí lo escribió. De la monarquía, sí. De la vulgar elocuencia también. Vida nuestra también. Son obras de Dante Alighieri, ¿ya? Lo que no escribió fue el de Camerón. ¿Esto quién lo escribe? Fue su amigo de Dante, ¿se acuerdan? Mencioné dos. Boccaccio. Exacto, su pata del alma, Boccaccio, ¿no? Por el chama le han escrito, ¿no? Su pata del alma, Boccaccio, ¿no? ¿Cómo se llama este señor? Juntamente con Petrarca, ¿verdad? Son sus grandes amigos de Boccaccio. Paraban de arriba abajo, pero lamentablemente, bueno, lo expulsaron, pues, ¿no? A nuestro amigo Dante de Florencia. Pero a pesar de eso se escribían cartas, ¿no? Cuando Boccaccio viajaba a Ravenna o otro lugar de Italia, se encontraban por ahí, conversaban, dialogaban, ¿no? Y felices y contentos, ¿no? Eran grandes, grandes amigos estos señores, ¿no? Eran muy grandes amigos. Hay que saber valorar ese tipo de amistades. Ahora que creo que cometí un error, Boccaccio como una C nomás. Boccaccio, ¿no? Boccaccio. Listo. ¿Qué cosa no es correcto de Dante? ¿Nació en Florencia? Sí, nació en Florencia. ¿La 2 es correcta? ¿Sufrió destierro? No, profe. Lo botaron de Florencia, ¿no? Porque era un político, ¿no? Sí, sufrió. Murió en Ravenna, desterrado de Florencia, ¿no? Lo desterraron. Fuera, acá no te queremos, ¿no? Pobrecito. No, pobrecito. Su obra más importante fue La Comedia. Sí, ¿no? No, Sí, la La comedia. Comedia. Ya, Divina Recuerda Comedia. claro, el nombre era Comedia, ¿verdad? Su nombre era Comedia, ¿no? Pero ya Boccaccio le puso Ujú. La Divina Comedia, ¿no? ¿Tu musa fue Laura? ¿O quién fue? No, Laura, ¿dónde la está? dice. Ajá. Fue Beatriz, muchacho. No fue Laura, ¿no? ¿Quién es Laura, no? La tóxica. ¿Quién me ha escrito por ahí? A ver. Exacto. Vamos a ver. Defendió al toscano. Mm, No es correcto. Defendió al toscano.
Bueno, él escribió en toscano, ¿verdad? Escribió en toscano. Vamos a ver. Defendió en toscano. A ver, Dante sufre destierro por sus ideas políticas. Podría ser la 2 y la 4, ¿no? Pero mira, bueno, ¿fue desterrado por sus ideas políticas? Sí, fue desterrado, pero parece que la pregunta se refiere a que Dante básicamente lo que hizo fue un intento con sus amigos, un intento de toma del poder, ¿no? más que por ideas políticas, ¿no? Más que por ideas políticas, creo que fue más por intento de toma de poder con sus amigos los gibelinos. Vamos a descartar por esta razón la 2, ¿ya? Por esa razón. Algo más que 3, 4. Ah, no es correcto, ¿no? No es correcto, ya bueno. No es correcto. Chicos, Beatriz, ¿qué cosa representa? Chispas, se puso negro. Ya. ¿Qué cosa representa Beatriz, chicos? La fe. Ajá, la fe, ¿no? Chicos, no sé si ustedes tienen problemas con el Zoom. No sé por qué se me está paralizando el Zoom. ¿Les pasa a ustedes o no? No, profesor. Qué raro. Un reto, voy a dejar de presentar pantalla. Solo será en el tuyo. En el tuyo será. Está normal. Ya voy a dejar de presentar pantalla para presentarlo otra vez. No sé qué está pasando. No sé qué está pasando. No sé qué está pasando. Ahora se pone así el internet. ¿No? No, es el mío, porque el mío a veces falla. Chicos, ¿quién representa la razón? Virgilio. La fe. Virgilio, ¿no? Virgilio de razón. Claro. Vamos a ver, la sabiduría. Este es Beatriz, ¿no? ¿Te acuerdas que dijimos de que había un santo que se le apareció al final? Virgilio, Beatriz, San Bernardo. San Bernardo, de la buena familia, ¿no? San Bernardo, ¿verdad? Listo, el pecado, la lujuria, ¿por qué están simbolizados? ¿Se acuerdan en la selva negra o algo? La lujuria. ¿El pecado qué simbolizaba? ¿La De los selva? animales. Exacto, la selva negra era pues el pecado, pero la lujuria era un animalito, ¿verdad? Ahí lo buscan después en su casita, ¿ya? Si era la pantera, la loba o el ¿ya? O la loba. ¿Quién llevó a Dante ante la presencia de Dios? ¿Fue Virgilio, Beatriz o San Bernardo? ¿O Judas, tu papi? Bernardo. Bernardo. San Bernardo, pues, ¿no? Profesor, disculpe, ¿y la lujuria? ¿Qué era? ¿A quién representaba la lujuria? ¿Qué animalito era la lujuria, te acuerdas? ¿Era el león, la loba o la pantera? El león era la soberbia. La pantera. La pantera, ajá, muy bien, la pantera. El costadito le ponemos ahí la pantera, ¿ya? La pantera rosa. Muy bien. ¿Está? Ay, mi naricita. Me refiero, chicos. Pero ya estoy sanando. Ah. Ay, rayos, mi naricita. Ya. ¿Qué más podemos decir? Ah. Sigamos. ¿Quién llevó a Dante ante la presencia de Dios? Dijimos. Sí, gracias. San Bernardo. San Bernardo, dijimos, ¿no? Te pregunto, ¿Judas en dónde se encontraba? Profesor, ¿qué significa lujuria? La lujuria es el deseo desmedido, incontinencia sexual, que lo llevas a la práctica, ¿no? Con diferentes chicos guachiturros de tu barrio, ten mucho cuidado, ¿ya? No es eso.
con el Brian, con el Kevin, pues te paras juntando, pues hijo. Nunca te juntes con esa mancha brava. Te despierta de la lujuria. Y vas a bailar reggaetón después conmigo. Mucho cuidado. Listo. Judas. Judas, ¿dónde lo encontramos a Judas según Dante Alighieri? ¿Está en el infierno, purgatorio o está en el paraíso? ¿Aló? En el Infierno, profe. Infierno. En el infierno estaba, profesor. ¿Se escuchó mi llamada con la tóxica? No, ¿no? Ya, listo, sigamos. No, ¿no? Ah, ya. Yo sí he escuchado, profesor, cuidadito nomás. Que se han ganado, güey. Qué mal profesor soy. En el Después círculo, el ganado, profesor, después de eso. chama, yo tengo una suerte. Chama, con las tóxicas no sé por qué, güey. Bueno, sí, güey, estaba que le clavaba. ¿Por qué no conté el teléfono? Ah, mira, más salado que soy. ¿Qué Profe profesor salado. puede toxicar? Sí, güey, puras tóxicas me tocan. Qué mal, güey. Qué mal. Tengo una suerte. Chama. Bueno, no importa. Mejor solito, sí, forever alone. ¿Ya? Está en el círculo 9, ¿ya? En el círculo 9, donde está Satanás que se lo está devorando, se lo está almorzando al pobre Judas por malcriado, ¿ya? Judas representa la traición, ¿no? Uno de los grandes ¿Ese no es el traidores. que está en el medio de la boca, profesor? Te escuché un poquito entrecortado, repite por favor. O si no, por el chat me escribes. ¿Eso no pasa antes de pasar al purgatorio? Te escuché purgatorio. ¿Pasar al purgatorio? Mm, he intentado reconstruir, pero sí. Claro, después del círculo 9 hay un caminito que nos lleva hasta el purgatorio. ¿Ya? Está por pasar, claro. ¿Ya? El círculo 9 es el último En círculo, el ¿no? purgatorio, profesor, limpian el pecado, ¿verdad? Ah, Oh, exacto. sí. Sí. Exacto. Ujú. Ah, ¿quiénes eran los dos traidores que acompañaban a Judas? Ahí estaba el gran Brutus o Bruto. Pero yo tampoco puedo escuchar. A ver, ahí está otro traidor que fue Bruto. ¿Y quién más? Hay tres traidores, los tres grandes traidores que, bueno, que habían, entre comillas, siendo, bueno, para la época de Dante, ¿no? Hablo para la época de Dante, habían tres grandes traidores, Casio, Lucifer, Brutus, pues, ¿no? Uno que estaba Satanás o Lucifer, ¿no? Que era Satanás, Lucifer, el más grande traidor por haber traicionado a Dios con los ángeles en el cielo. Está Casio y Bruto, ¿no? Casio y Bruto se habían puesto de acuerdo para matar a Julio César, que había sido uno de los fundadores del Imperio Romano, pues, ¿no? O de la República Romana, ¿verdad? Entonces habían traicionado, pues, la República por imponer el imperio, algo así, ¿no? Y así soy feliz. Bueno, para Dante, ¿quién es el peor traidor de la historia, no? Para Dante, el peor traidor de la historia de la humanidad. Acción. Profesor, disculpe, una curiosidad nada más. Si en el cielo está el universo, ¿dónde está Dios? Porque siempre dicen que está en el cielo. ¿Cómo? Repite. ¿Cómo Es dijo? que, profesor, usted dice que Dios está en el cielo, entonces en el cielo solo están los universos. Entonces, ¿dónde está Dios?
Ah, ya. Eso hay que preguntarle a Dante. ¿Qué es lo que es de acuerdo a Dante, ¿no? De acuerdo a lo que dice Dante. Bueno, Judas, no, para Dante Judas es el peor traidor, ¿no? Bruto es un traidor por traicionar a un hombre, ¿no? Pero para Dante, el peor traidor de la historia, ¿no? Para Dante es Judas, porque es el humano que traicionó a Cristo, ¿no? Ese es un poco, ¿no? Por esa razón, Dante lo considera el peor traidor de la historia, ¿no? Listo, ¿cuál es el castigo para los lujuriosos, ¿no? Esa gente que tiene esos deseos incontenibles sexuales, que les arde la sangre con la finalidad de llevar a cabo sus más bajos. Congelado. Podría ser, ¿no? A ver, los lujuriosos. No entrar al paraíso. ¿No entrar al país? No entrar al país. Los lujuriosos. Ujú. Listo, vamos a ver. Los lujuriosos, como toda su vida, han vivido en la lujuria, ¿no? Han vivido en la lujuria. Entrado por los vientos huracanados. Exacto, ¿no? Ellos se dejaban llevar por el viento de las pasiones incontenibles y sexuales. También igualmente van a ser arrastrados constantemente por la eternidad por los vientos huracanados del infierno, ¿ya? Llevado por los ciferos cuando son los traidores, ¿no? Sigamos. Pero mitológico. En la Divina Comedia, acá faltó la D mayúscula, en la Divina Comedia está en el tercer círculo. Tercer círculo, claro. La gula, ¿no? El tercer círculo es la gula. La gula, o sea, esos que comen bastante, los que no pueden dejar de comer, comer y comer, ¿no? Comen chisito, comen chistriz, ¿no? Esas cosas, comida chatarra, pues, ¿no? ¿Quiénes están ahí? ¿Qué animal mitológico están ahí? Ahí están expiando sus pecados los glotones, los que comen bastante, ¿no? Ahí está una bestia feroz, la bestia de Hades. ¿Quién es el perro de Hades? ¿Se acuerdan? El perro de Hades, por el chat me están respondiendo. Cancerbero. 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 Cancerbero el reggaetonero, ¿no? Cancerbero. Ese está comiendo a los glotones. Cancerbero. Devora las cabezas. Exacto, ¿no? ¿Cuántas cabezas tiene Cancerbero? 3. 3 cabezas, ¿no? 3 cabezas. 3 cabezas. Listo, listo. ¿Qué más podemos decir? Por el chat me están escribiendo por el chat. ¿Qué me dicen al chat? Sí, 3 cabezas. Sí. Listo. ¿Cómo se llama la obra que aborda el viaje de un cristiano pecador hacia los 3 reinos de ultratumba? Uy, facilito. La A. La Divina Comedia. Esta C la vamos a poner en minúscula, ¿ya? Divina Comedia. Mira, comedia. C La minúscula. Comedia Divina. Listo. De nuevo lo llaman. ¿Cómo lo llaman? ¿A qué te refieres, Nico? ¿Nicole? ¿Cómo lo llaman aquí? ¿Estaba sonando? Uy, sí, chispas. Yo ni cuenta me di. Ay, verdad. La otra tóxica está llamando. La tóxica, profesor. Pucha, pero esta es más loca, aún está habla y habla y nunca deja hablar hasta medianoche. Su máquina. Uy, profe. Ponle en modo avión, profesor, ya no te va a molestar. Chaval, no le respondo, va a estar fregando. Ah, ya, bueno, voy a en todo caso. Un ratito. Listo, un mensaje de voz para que no moleste. No moleste. Listo. Su anestesia ya le puse ya.
Este, le di su pastilla. Para que la aguante hasta más rato. Listo. Obra de Dante de temática política. Ay, ay, ay. ¿Cuál de los 5 te inclinas por la política? A ver, ¿en cuál de las 5 obras más o menos se va por la política? Obra de Dante, ¿eh? No de otro escritor. ¿De Camerón? Pistas, pistas. Cancionero lo escribe su amigo No Petrarca. conocí esas obras, pero De Camerón, La Boccaccio. monarquía. monarquía suena como política, profe. Claro, ¿no? Suena político, ¿no? Porque la monarquía La gobernaba ve. en la época de Dante, ¿ya? La La vida nueva es... monarquía. Sí, la monarquía. La ve el profesor. Príncipe pertenece a Nicolás de Maquiavelo, del Renacimiento. Aquí te enseña cómo hacer la política, cómo es la política moderna, ¿no? La política moderna, la política del humanismo, la política moderna, y que hasta hoy en día se sigue llevando a cabo. Es una obra de cabecera de toda persona que está implicado en el mundo político, lo ha leído, porque te explica más o menos de manera muy general cómo se empezaba a desarrollar la política en el capitalismo. ¿Ya? Muy interesante. Listo, sigamos. Epopeya alegórica. Uy, qué facilito. Epopeya alegórica. O sea, hay muchas imágenes, mucha mitología, ¿no? Donde confluye la teología cristiana y la mitología clásica. Todas las obras de Dante, claro que sí. Acá hay una alternativa. Acá están todas las obras de Dante. Ahí están, obras de Dante, ¿no? Ahí están las obras de Dante, ¿ya? Aquí también vamos a poner una más, de la monarquía. Ahí está. Son las 4 obras principales de Dante Alighieri. Tiene más, tiene varias, pero son las principales las que más te pueden venir ahí como examen de admisión, ¿no? Para molestarte. ¿Sí? Acá también hay más obras de Dante. Acá hay más obras de Dante. Las que están con buenas son obras de Dante. Las que están con buenas, en la número 18, están sus obras de Dante. ¿Ya? Apunta. Pregunta 18 y pregunta 25. ¿Ya? 18 y 25. Voy a escribirlo por ahí, por el chat. Por el chat. En la pregunta que te dije, la 18 y la 25, ¿no? Ahí está. Ahí están las obras de Dante, ¿ya? Ya está. Listo. Acá, muchachos. La 18. Claro. A ver, ahí está. Todos los que están con buenas. Los que están marcados con tic, 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 tic. Esas son las obras de Dante. ¿Ya? ¿Listo? Cambio. Cambio. Listo, acá listo. Ok. Seguimos con lo nuestro. Vamos a ver acá. Listo. Maite Ramírez, muy bien. Epopeya alegórica donde confluyen la teología cristiana y la mitología griega. Uy, qué fácil. Qué fácil. ¿Cuál es, chicos? Dígame. La Divina Comedia. Exacto, ¿no? Acá lo ponen con minúscula, ¿ya? Comedia. En la RAE le ponen con minúscula, no sé por qué. Debería decir todo con mayúscula, pero en la RAE le ponen a comedia. Lo ponen con minúscula. Así, comedia. Divina lo ponen en mayúscula. Cosas de la RAE, ¿no? ¿Ya? El Cid gana, no, el Cid gana. ¿No? El Cid gana la espada colada. Es cita rebuscada. ¿Dónde gana Miocid su famosa espada colada? ¿Dónde la cuelan?
tercer cantar. En el tercer cantar, ¿no? Claro que sí. El ganado. Sí, en el tercer cantar gana la espada colada. Ahí la gana. Sí, el ganado está tocando. Abre, abre, abre. No dejan en paz, ¿eh? No dejan en paz. ¿Por qué no dejan en paz? La gente bien molestosa, ¿no? Ponlo modo avión, profesor. Modo avión. La puerta no se pone en modo avión. Sí, sí. ¿Quién dice? Me equivoco. Modo Frozen, profesor. Me equivoco con las espadas. Ah, ya. Espada, claro. Sí. La primera espada, Tizona, la primera espada que es Tizona, lo gana en el primer cantar. ¿Ya? Y la tercera espada que es colada, lo gana en el tercer cantar. ¿Ya? Es un poquito la distribución de... O sea, ni bien comienza el tercer cantar, la gana. Casi ni bien comenzando. ¿Ya? Y lamentablemente, bueno, ¿qué me están preguntando? Ah, ya, sí, claro, cómo no. Vamos a ver acá. Un ratito están molestando en la puerta otra vez. ¿Por qué no dejan de molestar? ¿Por qué son así de fregada la gente? No me dejan en paz. Mi vida es un caos. Ya, bueno. Colada, perdón. ¿Qué estoy hablando? Estoy hablando de lisuras. ¿Ves? Creo que la fiebre me ha hecho mal, ¿no? La fiebre me ha hecho mal. La fiebre me ha hecho muy, muy mal. La fiebre me ha hecho mal, disculpen. ¿Por qué no me corrigen, ah? La espada colada se la gana en Berenguer. ¿Ya? La espada colada casi ya acabando, ¿no? Vence al rey Berenguer, se la gana al rey Berenguer. Ahí es donde gana colada, es decir, la gana en el primer cantar. Al acabar nomás, el primer cantar, ¿eh? Ni bien acaba, se gana a colada, ¿ya? Al rey Berenguer, ¿ya? Ahí vence a Berenguer, que es el rey de la ciudad de Barcelona, ¿sí? Es el rey de Barcelona, ¿ya? Barcelona. Justamente el Cid establece buena parte de su reino en Barcelona, ¿sí? En Barcelona establece buena parte de su reino, ¿ya? Ay, chispas. Luego, en el cantar tercero, en el tercer cantar, ni bien está casi por la mitad o la tercera parte del cantar, ¿ya? Que se llama la afrenta de Corpus. En el tercer cantar, vence, bueno, gana la espada Tizona cuando vence al rey de Marruecos, al rey Búcar. ¿Ya? Al rey Búcar. Él es el rey de Marruecos. ¿Ya? Entonces podemos decir con justa razón que gana a Colada en el primer cantar. ¿No? Chispa, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? En el primer cantar le gana a Colada, ¿ya? Ahí tomar una captura de pantalla, y escríbele una nota al costadito de tu preguntita para tenerlo ahí a la mano, ¿ya? Listo. Vamos con la pregunta 29. Cuando Rodrigo Díaz de Vivar es desterrado, ¿qué cosas se producen? ¿La pérdida de su honra? ¿La recuperación temporal de su honor? No, eso no recupera. O si es desterrado, ¿qué recuperación temporal hablamos? Mal. Habla de la pérdida de su nobleza cortesana, el abandono de sus vasallos y de su familia. ¿Lo abandonan su familia? ¿Lo abandonan sus vasallos? No lo abandonan. Hay muchos vasallos que lo siguen, ¿no? Su familia lo sigue a la distancia, pero lo sigue. Listo. Es la segunda pérdida de su honra. ¿Qué hablamos ahí?
¿Dejó de ser noble mío Cid? No dejó de ser noble, siguió batallando, ¿no? Siguió batallando. No, en el segundo no gana ninguna espada. En el segundo, más bien, es la boda de la hija del Cid, ¿no? Mío Cid, a ver. Lo que pasa es que en Cantar 2 se cansan las hijas del Cid, ¿ya? Y bueno, Mío Cid le regala unas espadas, sí, en el segundo cantar le regala unas espadas, pero al parecer no le da específicamente las eh, las espadas Colá y Tizona, sino les da otras espadas. En el Cantar 3, cuando Miocid los invita a ir a batallar contra otro rey, ¿ya? Dice, bueno, yernos, vamos a la batalla contra unos reyes, ¿no? Y les voy a dar en obsequio a Colada y Tizona. En el tercer Cantar sí les da esas espadas para que vayan a batallar contra un rey. Y ahí es donde justamente sus nietos deshonran pues, al Cid porque se corren de la batalla, ¿no? Se habían escondido, ¿no? Se habían escondido. ¿Ya? 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 Listo. Entonces sería la segunda pérdida de su honra. Sí, es la pérdida de su honra, ¿no? Es la pérdida de su honra. Es la primera pérdida. La segunda pérdida es cuando a sus hijas las afrentan, ¿no? Sí, Rodrigo de Ayala es el personaje principal, ¿no? La segunda pérdida de su honra es cuando humillan a sus hijas, ¿no? Humillan a sus hijas, ¿no? Esa es la segunda pérdida de su honra, ¿no? Por eso es de que Miocid, como ya está posicionado ante el rey Alonso, Miocid le pide venganza o le pide juicio justo, ¿no? Que le haga justicia, ¿no? Y para hacer justicia pide una batalla contra García de Ordóñez y que sus mejores hombres peleen contra los infantes de Carrión, ¿no? Y cuando pelean contra los infantes de Carrión y contra Ordóñez, les ganan. Y ahí Miocid recupera sus espadas Colá y Tizona, que las había regalado a sus yernos para que puedan irse con sus hijas, ¿no? Irse con sus hijas a vivir a Corpes, ¿no? A Corpes, donde lamentablemente fueron humilladas, pues, ¿no? ¿Ya? Listo. Listo. Vamos con la 30. Uy, el suicidio de Yocasta. Sobre el suicidio de Yocasta, su suicidio, ¿qué cosa podemos afirmar? Según la tragedia griega, te pregunto, ¿las muertes, los suicidios, deberían presentarse ante el público o no? No, porque eran No, escenas muy fuertes. claro, eso es muy fuerte. No se podían presentar los suicidios ante el público, ¿ya? El personaje ya volvía quizá herido, volvía muerto, pero nunca podía presentarse la muerte de un ser humano en escena, ¿sí? Entonces, si no es frente al público, ¿es correcto decir que se realiza fuera de la escena? Sí. Sí, ¿no? Esa es la más acertada. Pregunta, ¿se suicida con la espada de Edipo? ¿Yocasta se quita la vida con la espada de Edipo? No, con sus trenzas. Con sus trenzas, se ahorca, ¿verdad? ¿Yocasta se mata al enterarse de la muerte del rey Layo? No. Sí, siguió vivo, ¿no? Siguió viva la chica. ¿Se quita la vida fuera de la escena después de que Edipo queda ciego? No. Antes, ¿no? Se quita antes la vida. Bien, chicos, eso es todo, amigos. Nos hemos comido una separata de repaso. Muy buena, por cierto. Muy buena. Muy buena. Lo voy a reenviar esto resuelto, lo voy a grabar y lo voy a reenviar a ustedes, ¿ya? Para que lo tengan ahí como un archivo. De repente les puede servir para repasar, Claro, profesor. ¿no? Ahí le he hecho algunos apuntes con plumón, cosa que pueden ustedes revisar, ¿ya? Ahí está. Listo, chicos. Entonces, de repente voy a estar muy ocupado para poder subir las preguntitas de literatura. ¿Qué les parece que a partir de mañana, de partir de las 12 de la medianoche de hoy, ¿no? Hacia el domingo, lo dejo listo
ya las preguntas para que puedan ver sobre tanto lenguaje como literatura. Eso lo pueden ir repasando incluso. Voy a sacar las preguntitas de acá para que puedan ustedes de paso repasar esto, ¿ya? Esto de acá. ¿No? De acá voy a sacar las preguntitas para literatura. Muy similares. No voy a cambiar uno que otra alternativa, cambiaré, pero para que puedan resolver. ¿Ya? ¿Qué hora tenemos ya? ¿Qué hora tenemos? A ver, ¿qué hora tenemos? ¿Qué horas son, chicos? Díganme la hora. No sé, creo que me he pasado o estoy... 12:52, profesor. Wow. Mira, faltando casi 10 minutos para la salida. ¿Ya? Bien, hasta aquí, chicos. ¿Alguna pregunta quizá? Voy a prestar otra pantalla por si que tienen alguna pregunta. No lo sé. No lo sé. Una preguntita. Sí, ¿no? Está bien, porque ya quiero que descansen. Mucho estrés para ustedes. Mucho estrés para No ustedes. existe el estrés, profe. Quiero que también su mente descanse para el siguiente curso y incluso lo voy a poner, plazo lo voy a poner hasta el lunes, porque el lunes tienen un día un poquito más descansado. Del sábado, de a partir de hoy a medianoche hasta el lunes, hasta la medianoche, lo voy a dejar abierto las preguntas para que puedan responder. Y hagan con calma, chicos. Creo que vamos a hacer eso con ustedes, porque los viernes es un día muy pesado, tienen muchos cursos. Ah, Rodrigo Díaz de Vivar, ¿es Miocid? Sí, es Miocid. Rodrigo Díaz de Vivar es conocido como el Cid, Miocid o también Cid Campeador. Le dicen eso, está bajo esos tres apelativos. Vamos a ponerlo aquí. Gracias por hacerme recordar eso. ¿Ya? A Rodrigo Díaz de Vivar. Rodrigo, su nombre completo, Rodrigo Díaz de Vivar. De Vivar. Es conocido como el Cid Campeador. Ya le decían, el campeador. En la obra van a encontrar que le dicen el campeador. Campeador. Otro, el Cid Campeador lo van a encontrar. El Cid Campeador. Van a encontrarle con ese apodo también. El Cid Campeador. Decía otro, en otro van a encontrar Miocid Campeador. O sea, la obra lo nombra de diferentes formas, ¿no? Campeador, ¿no? O si no, simplemente le dicen el Cid. El Cid, así le llaman, ¿no? El Cid también pueden encontrar con ese otro apelativo, ¿no? Que le ponen, ¿ya? Antes de romper la cabeza. No, sí. Lo que pasa es que a las preguntas, el Cid aparece con diferentes nominaciones, ¿no? Profesor, una pregunta. ¿El miocidio ocurre en el clasicismo o en el medievalismo? Ocurre en el medievalismo, en la época medieval, en la Alta Edad Media, ¿ya? Más o menos, esta historia se registra entre el siglo X al siglo XII, más o menos hablamos del año 900 o el año 1100 de nuestra época. Ocurrió que es la época de la Reconquista, ¿no? La Reconquista de España por los castellanos, por los diferentes reinos. Siendo Castilla un reino tan chiquitito, que es casualmente el reino donde pertenece Rodrigo Díaz de Vivar, Castilla, ¿no? Es el reino que va, juntamente con Barcelona y Aragón, van a empezar a hacer una reconquista de toda España, expulsando a los árabes y los moros, ¿ya? ¿Y por qué campeador? Campeador en esa época significaba, pues, el que campeonaba venciendo ¿no? en las batallas a sus rivales. Le dicen el campeador, el luchador, algo así, ¿no? Sí, el periodo de la literatura clásica se divide en 3 etapas: el jónico, ático, helénico. Recuerden de que, ¿cuál es el segundo nombre que le ponen al periodo jónico? Helénico, bueno, es el arcaico, ¿verdad? Jónico, arcaico o formativo o de formación, así le llaman, ¿ya? Al periodo ático, ahí le llaman al periodo, pues, del siglo de oro, el siglo de Pericles, ¿no? Helénico, grecolatino, grecorromano, así le llaman. Grecolatino, grecorromano, le llaman. ¿Ya? O también época de la decadencia, le llaman. Otro nombre que le ponen, ¿no? De la decadencia. Porque ya estaba, pues, decayendo su cultura, ¿no? El siglo de Pericles. Jónico, arcaico o formativo. Formativo, de formación. Formativo, de formación. ¿Ya? Eso sería todo en cuanto a esto. Sí, todos estos periodos surgen en el clasicismo griego. Esos son etapas de la literatura clásica griega, ¿ya?
Primero surgió el jónico, luego surgió el ático y finalmente surgió el helénico. ¿Ya? Surgió. Luego, bueno, siguió el Imperio Romano, ¿no? El Imperio Romano que tiene otra estructura, ¿ya? Pero en el examen de admisión mayormente no toman literatura romana. Si te ven en literatura romana te toman la Ilíada, la Eneida, perdón, la Eneida y Virgilio, ¿no? Virgilio, o la Eneida, ¿no? Y la Eneida es como un sancochado, un combinado de la Ilíada y la Odisea, solamente que en versión romana, de los troyanos que escapan de la ciudad de Troya para buscar una patria nueva, y ellos fundaron Italia, fundaron lo que es el reino antecesor a lo que sería pues después Roma, ¿no? ¿Ya? Fundan Roma, bueno, fundan eso, los troyanos, ¿no? Por eso que los troyanos, bueno, los romanos se consideraban descendientes de los troyanos, ¿no? ¿Ya? Se consideraban así. Chicos. Muy bien, y colorina, colorado, esta cuenta se ha acabado, no mentira, este cuento se ha acabado. Con ustedes será hasta el siguiente viernes, ¿ya? Ahora sí vayan a almorzar, descansen un ratito, porque después tienen clase, me parece, ¿verdad? Cuídense mucho, permiso, chicos. Arrivederci. ¿Está? Malena Toledo. Chao, profe. Gracias por todo. Cuídese. Nos vemos, chao. Nos vemos, cuídense. Chao. Pananchiscama. Tu pananchiscama. Doki. Sí. Sí. Bueno, un gusto saludaros, chicos. Nos vemos, permiso. Voy a descansar.